Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de programación orientada a objetos y vamos a darle un giro un poquito más alto hacia los temas que tenemos que revisar. Hoy vamos a empezar con el tema de herencia. La herencia es el proceso mediante el cual una clase puede, como su nombre lo dice, heredar propiedades, atributos, acciones y métodos de una clase anterior. Para que quede un poco más claro, yo voy a partir de una clase ya conocida, la clase estudiante. Ya la hemos trabajado en varios videos anteriormente y en este sentido nos va a ayudar. Estudiante tiene 4 atributos: nombre, número de control, semestre y carga. Tiene ya sus constructores respectivos, tiene alguno que otro método para colocar los datos que sean necesarios. Tenemos un método que es pasar el semestre, que incrementa el semestre, y tenemos un método toString. Así como esta funciona, pero puede que yo necesite un contexto. Vamos a suponer que yo necesito crear una lista para una materia donde yo solamente tengo 4 unidades o 4 temas a evaluar. Eso significa que mis estudiantes solamente van a tener 4 calificaciones posibles y una calificación final. Una cosa que podría hacer es directamente aquí yo agregar más elementos privados para cada una de las calificaciones, o agregar un vector y simplemente trabajarlo. Pero eso arruina el hecho de que esta clase ya podía ser utilizada por otras clases, como es el caso de prueba estudiante, que si bien no hacía gran cosa, es un programa que ya funcionaba con estudiante tal cual. Por lo cual, no siempre es buena idea editar clases que ya estaban funcionando, sobre todo si otros programas dependen de ello. Para evitar este problema, lo mejor es crear una nueva clase que herede todos los atributos o todas las características de nuestra clase en cuestión. Así que voy a crear una nueva clase. Vamos a ver, voy a tomar como referencia la materia de lógica y funcional. Entonces voy a crear una clase que se llama estudiante de lógica y funcional. Esta materia tiene 4 temas, 4 unidades, básicamente, por lo cual requiere 4 calificaciones. ¿Cómo funciona la herencia? Yo aquí tengo estudiante y aquí tengo estudiante de lógica y funcional. Entonces voy a empezar colocando el nombre de la clase. Estudiante, lógica y funcional. Bien, para yo decirle que esta clase pertenece o hereda datos de la clase estudiante, yo tengo que colocar una palabra reservada después del nombre de la clase. En este caso va a ser implements. ¿Qué voy a implementar? Pues la clase estudiante. Y yo luego hasta ahí no debería tener errores, aunque creo que sí No miento, no es implements. Una disculpa, se me confundió. Es extends. El implements lo vamos a ver despuesito, pero también tiene que ver con algo muy parecido. En ese sentido, lo que yo estoy realizando es que la clase estudiante de lógica y funcional está extendiendo o está heredando de la clase estudiante. ¿Y qué son los elementos que le voy a agregar? Pues, como son 4 variables para las calificaciones, no veo que sea tan buena idea agregar un vector, aunque podría hacerlo. Simplemente lo voy a dejar como atributos extras que tengo que manipular. Entonces voy a generar algunos atributos extras que va a ser C1, C2, C3, C4. Ahora, ¿cómo debemos de tratar? Cuando yo agrego estos atributos, que los voy a hacer private porque no debería de poder cambiar la calificación una vez asignada,
aquí vamos a ver varias situaciones interesantes. Cuando yo realizo eso, es como si yo le hubiera pegado a la clase estudiante directamente esos datos aquí. Entonces estudiante ahora, aparte de tener nombre, número de control, semestre y carrera, también tiene C1, C2, C3 y C4. ¿Cómo funcionan los constructores? Bien, nos vamos a abocar principalmente a un constructor. Bueno, a dos de ellos. Pero el más importante o el más relevante a trabajar en este sentido es el constructor completo. ¿Cómo funcionaría nuestro constructor completo? Pues vamos a colocar, como siempre, el tipo de acceso, el nombre de la clase, que es estudiante lógica y funcional, y dentro debemos de pedir todos los parámetros, tal cual como ya lo realizábamos en la clase estudiante, que es la que tenemos aquí. Pero todos los parámetros o todos los atributos, ¿cuáles son? Pues son todos los que tenía estudiante más los que estamos agregando. Eso significa que nuestro constructor va a quedar bastante grande. Entonces voy a romper un poquito la cadena aquí para que podamos colocar todos esos datos. Y se va a ver de la siguiente manera. Voy a copiar los mismos parámetros que tiene mi constructor completo de la clase estudiante. Puede que tengamos que organizarlo un poco más para que se vea mejor. Y luego tengo que agregar todos los nuevos atributos que estoy extendiendo, que estoy agregando a mi estudiante que ya conocía. Entonces voy a colocar doble C1, doble C2, doble C3 y doble C4. Pero no es punto y coma, sería coma. Vamos a organizarlo de dos en dos, por lo menos para que se vea un poquito mejor. Entonces ahora mi constructor pide todo lo que tenga el constructor de estudiante más los nuevos atributos. Bien, dentro, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando yo estoy diseñando un constructor para una clase que es una extensión o que hereda datos de otra clase, lo primero que tenemos que llamar es al constructor de la clase base, o en este caso de la clase de la que estamos heredando. ¿Cómo hacemos eso? Yo tengo que mandar a llamar al constructor completo. Voy a colocarlo aquí. Al constructor completo. De estudiante. Estoy haciendo un constructor completo, entonces estoy forzado, en este caso, a mandar a llamar a el constructor completo de mi clase base o de la clase que estoy heredando. ¿Cómo lo hago? Simplemente coloco super, que si no me falla es con minúscula, y dentro tengo que mandarle los parámetros que requiere el constructor anterior, o más bien en este caso el constructor de la clase base, que viene siendo estudiante. Entonces, ¿qué requiere? Pues todos ellos. Aquí es sencillo porque no tengo que lidiar con TIFF ni nada por el estilo. En esta parte de aquí, más adelante sí. Simplemente le voy a pasar el nombre, el número de control, semestre, carrera. Esos son todos los... Tal vez tenga que cambiar ahí esa variable, pero esos son todos los atributos que requiere el constructor de la clase estudiante. Y una vez que yo haya llamado a este constructor, ahora sí yo tengo que encargarme de las variables que yo he agregado a mi nueva clase. Entonces aquí sí voy a ocupar a TIS punto C1 va a ser igual a C1
this punto c2 va a ser igual a c2 this punto c3 es igual a c3 this punto c4 va a ser igual a c4 Entonces, como ven, lo primero es llamar al constructor completo de la clase estudiante, de la clase que estoy extendiendo, y luego asignar los valores extras o lo nuevo que he agregado a las variables correspondientes de la clase. Con esto, si yo lo compilo, vamos a ver si no tengo errores, creo que sí. Número de control no lo escribí bien, es así. Y tengo otro error, es nombre, le puse una M. Y ahora sí, de esta manera yo estoy creando un nuevo objeto de la clase estudiante lógica y funcional que tiene todos los atributos de estudiante más las 4 calificaciones que les corresponde por la materia. Y este es el primer constructor que siempre vamos a estar trabajando, el constructor completo. Y de manera general es básicamente colocar el super para mandar a llamar al constructor de la clase base o de la clase de la que estoy heredando y posteriormente encargarme de las variables correspondientes. Muchas cosas se pueden aplicar, por ejemplo, como algunas validaciones. Algo válido sería, por ejemplo, que mi calificación no puede ser negativa. Entonces yo podría agregar un if. Ojo, lo que voy a colocar ahorita es un poquito opcional, pero es recomendable. Yo puedo colocar un if que me diga que si C1 es menor que 0, entonces this.c1, aquí estoy haciendo referencia a mi nueva clase, va a ser igual a 0. En caso contrario, mi else. Entonces this.c1 va a ser igual a 0. Y ahí estoy haciendo una validación. Validamos las calificaciones. Tengo que repetir esto para todos los demás. Yo voy a hacerlo rápido porque este va a ser C2 yo puedo borrar esta línea de acá, duplicamos C3 vuelvo a duplicar y C4 y lo borramos. Eso fue con nuestro constructor completo. Vamos al siguiente constructor. El siguiente constructor al que también nos tenemos que trabajar es el constructor por defecto, que este es relativamente sencillo porque simplemente es darle valores por defecto a nuestro objeto. De nuevo voy a copiar el constructor, está quedando un poquito grande el código, perdón. De hecho tal vez podríamos ver que quede aquí para que se vea un poco mejor, que está enorme, ahí está. Vamos a hacer el siguiente constructor. Constructor por defecto, que no lleva parámetros. Y algo similar sucede. Tengo que mandar a llamar al constructor por defecto de mi clase base o de la clase que estoy heredando.
y ya luego darle valores a los atributos que yo haya agregado. Eso significa que mi C1 va a ser igual a 0. Yo quiero que inicien en 0. C2 igual a 0, C3 igual a 0 y C4 igual a 0. ¿Cuál nos faltaría? Pues el constructor copia, que es el que tenemos aquí. Pero para el constructor copia necesitamos poder obtener los datos de nuestro objeto. El constructor copia es un poquito más complicadito, pero eso significa que yo necesito poder accesar a cada uno de los atributos. Entonces me faltan los métodos de get y de set de estos atributos que son privados. Vamos a escribirlos primero antes de terminar con el constructor copia. Entonces public get c1, como es de tipo doble, vamos a colocarle un doble y vamos a retornar c1. Vamos a hacer todos los gets que nos faltarían, son 4 gets que tienen el mismo código, nada más estamos cambiando el atributo porque son del mismo tipo, tienen la misma naturaleza. Y vamos con los métodos get, set, void set c1, doble c1, entonces serían simplemente con el this para indicar a quién me estoy refiriendo. Dic1 es igual a c1 y hay que hacer esto 4 veces, pero para cada uno de los atributos. Ups, aquí es un 3. Vamos a compilar para ver cómo va y ver si no tenemos errores. Y continuamos. ¿Qué nos falta ahora? Pues nuestro constructor copia, que también tiene una construcción un poquito interesante. El constructor copia requiere una referencia de la misma clase. Ya habíamos trabajado en algún otro momento con las referencias. Por ejemplo, vamos a usar la misma variable, pero aquí va a haber muchas cosas que van a cambiar. Bien, se supone que la referencia yo ya debo de tener los datos de un objeto construido. Y eso significa que otra vez voy a necesitar todos los atributos para poder mandar a llamar al objeto correspondiente. Esto es un poquito más complejo en varios aspectos, pero también hay maneras en las que se puede hacer un poco más fácil. La primera es mandar a super nuevo y le vamos a mandar al objeto de referencia. Esto es un poco raro porque se supone que este objeto, que es de la clase estudiante, lógica y funcional, tiene más datos que los que necesita estudiante. Pero cuando checamos el objeto de estudiante vamos a notar que solamente se ocupa de aquellos atributos que le corresponden. Eso significa que a mí me toca checar o revisar los atributos que yo he agregado. Sin embargo, hasta aquí, si yo le doy compilar, tengo que revisar que funcione correctamente. Entonces, ahora me hace falta colocar los valores correspondientes a C1 como tal. Get C1 4 veces
getC2, getC3, getC3, getC4, y así tendríamos el constructor copia. Bien, ya tenemos varios de los elementos. Ya tenemos los constructores, ya tenemos a los métodos get y set. Pero, por ejemplo, acá yo tenía un toString. Este toString está incompleto. ¿Cómo lo sé? Porque el toString está a que nada más tiene el nombre, número de control, semestre y carrera. Pero nos está faltando las 4 calificaciones. Yo tengo que escribir un nuevo toString. Public void, string toString. Y va a pasar algo similar. Yo voy a tener un TMP, pero ahora yo necesito poder llamar a este método que ya tiene todos los datos y almacenarlo en mi TMP. Voy a colocar aquí string TMP, y para poder llamar a un método que está en la clase de la cual yo estoy heredando, colocamos de nuevo super, pero ahora sin los paréntesis. Colocamos simplemente super y el nombre del método que me interesa, en este caso toString. Me está mandando el error porque no le he puesto un return, pero vamos a hacer return. Vamos a compilar. Y aquí yo lo que estoy haciendo es mandar a llamar a toString de la clase estudiante. Voy a colocar ese comentario. ¿Y qué datos le hace falta? Pues los nuevos elementos. Entonces yo voy a colocar aquí simplemente TMP, va a ser igual a TMP más el más igual, también lo puedo ocupar para seguir la misma línea. Y aquí sería calificación 1 voy a devolver a C1 calificación 2, calificación 3 y calificación 4. Compilamos y ya está. Vamos a probar nuestra clase para ver cómo funciona. Entonces vamos a colocar prueba estudiante. Ya no voy a hacer el nombre tan largo, voy a colocar lif.java. Public class prueba estudiante. Public static void main string args. Y vamos a crear un objeto. Vamos a empezar con un objeto vacío de la clase de lógica y funcional. Estudiante de lógica y funcional. Este es un objeto por defecto. Como es un objeto por defecto, lo que va a hacer es que va a llamar directamente al constructor por defecto. Y si yo lo imprimo con un system,
debería de ver sus resultados. Compilar. Ok, me faltó el nombre. El nombre no está correcto. L y F. Ahora sí. Ahí está. Y lo ejecutamos. Tenemos que no tiene nombre, número de control y que sus calificaciones son 0. Lo cual corresponde porque si checamos el constructor por defecto de estudiante, pues no tiene nada. Y si checamos nuestro constructor por defecto, pues le pone 0 a todo. Vamos a crear otro objeto. Esta vez le vamos a colocar, por ejemplo, alumno. Voy a dejarlo como una referencia y lo voy a construir en la siguiente línea. Alumno va a ser igual a un new. Y vamos a hacer un constructor completo. Entonces, como es un constructor completo, vamos a tener que dar todos los datos. Primero es el nombre. Vamos a colocarle aquí Leonardo Valdés. Su número de control, que está como cadena, si no me falla, 085 90 312. Luego que sigue semestre, vamos a mandarlo a primer semestre. Para notar que se me está haciendo muy grande, entonces voy a tener que hacerlo 2 líneas para que quepa correctamente. Luego del semestre tenemos que va la carrera, lo vamos a colocar como TICS. Y luego vienen sus calificaciones. En la primera calificación le voy a colocar que tiene, no sé, un 90, luego que tiene un 70, luego que tiene otro 70 y luego que tiene un 50. Y cerramos con punto y coma. Para que sea mejor lo vamos a relajar así. Ya tenemos al alumno y ahora lo que vamos a hacer es imprimirlo. Si yo ejecuto, vamos a notar que están los datos que yo coloqué y las 4 calificaciones. Ahora, ¿qué ventaja tiene aparte la herencia? Bueno, yo puedo mandar a llamar a algún método que sea de la clase original, es decir, de la clase base o de la clase de la cual yo heredé. Por ejemplo, yo puedo mandar llamar al método de getNombre, porque nada más quiero el nombre. Entonces, alumno.getNombre. Eso solo me va a traer el nombre. Vamos a colocar algo para que se vea distinguible. La consola, compilamos y ejecutamos. Ahí está. Y si ustedes lo notan, si yo me voy a la clase estudiante de lógica y funcional, pues ahí no tengo ningún método que se llama getNombre. ¿Dónde está ese getNombre? Pues en la clase de estudiante. Ojo, solo se pueden compartir aquellos métodos que sean como públicos, como tal. Y también hay algo sobre un tipo de acceso que se llama protected, pero ese lo vamos a trabajar en algún otro momento. Bien, hasta aquí le vamos a dejar, o sea, va a ser un poquito largo el video. Y sin más por el momento, hasta luego.